¿Te has preguntado qué es coevolución? ¿Acaso son dos especies que simplemente se juntan y evolucionan? Te invitamos a ver este video para que todo quede más claro. Podemos definir la coevolución como cambio evolutivo recíproco que acontece entre especies que interactúan, el cual está mediado por la selección natural. Una definición más clara fue dada por Daniel Jansen en los años 80, el cual citó: coevolución es aquel proceso por el cual dos o más organismos ejercen presión de selección mutua y sincrónica en tiempo geológico, que resulta en adaptaciones específicas recíprocas. Si no hay adaptación mutua, no podemos hablar de coevolución. Otra definición de coevolución que se ha mencionado mucho es la hipótesis de la reina roja, desarrollada por Leigh Van Balen, haciendo referencia a un fragmento del libro A través del espejo y lo que Alice encontró allí, escrito por Lewis Carroll, en donde dice: se necesita correr a toda velocidad para quedar en el mismo lugar. En términos evolutivos se traduce en lo siguiente: para un sistema evolutivo, la mejora continua es necesaria para solo mantener su ajuste a los sistemas con los que se está coevolucionando. Siendo así, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la evolución en respuesta a factores abióticos, tales como el clima, no procesos de coevolución, ya que no son factores vivientes sujetos a la evolución biológica. En muchos casos, la coevolución tiene lugar entre una compleja red de especies que influyen unas a otras. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos ante un proceso coevolutivo? Para que la coevolución se dé, tienen que darse estas tres condiciones. Especificidad, es decir, que la evolución o modificación de cada rasgo en un individuo se da como resultado de la presión selectiva que ejercen los rasgos de otras especies del sistema. Reciprocidad, es decir, que los rasgos en ambas especies evolucionan conjuntamente. Por ejemplo, estructuras como las flores y los insectos se modifican para que ambos se beneficien. El insecto obteniendo alimento y la planta usando al insecto como dispersor de polen, obteniendo un beneficio reproductivo. Simultaneidad, que en otras palabras quiere decir que los rasgos de ambos individuos deben evolucionar al mismo tiempo. Teniendo en cuenta estas condiciones, ahora vamos a ver las diferentes interacciones que se dan en la coevolución. Una de ellas es el mutualismo, en donde la evolución de los individuos vinculados se da en pro del beneficio mutuo. Por ejemplo, la relación que existe entre los peces payasos, que han generado una cubierta en su piel para poder vivir y poner sus huevos en la anémona y no verse afectados por el efecto urticante de los pólipos. Por otra parte, el antagonismo es otra de las interacciones que pueden llevar a las especies a coevolucionar. Este vínculo se da, por ejemplo, entre los depredadores y presas, o entre parásitos y huéspedes, e incluso entre plantas y herbívoros. Ambas partes de este vínculo mejoran sus estrategias y modifican su anatomía con el fin de sobrevivir. Ya hemos hablado de qué es la coevolución y cuáles son los tipos de vínculos que se dan entre los individuos que hacen parte de este proceso. Es hora de hablar de los tipos de coevolución. El primero es el más específico y se da en escalas mínimas. Esta es la coevolución gen por gen, en donde los genes van a cumplir un papel muy importante. Por ejemplo, en el caso de los parásitos y los hospederos, en donde por cada gen que causa resistencia en un hospedador, hay otro correspondiente de virulencia en el parásito. Es decir, que ambos individuos van a generar mecanismos, ya sea para atacar o para protegerse. El segundo es la coevolución específica. Esta se da cuando ambas especies tienen un rasgo muy especialmente adaptado, el cual les permite beneficiarse de otra especie. Por ejemplo, los colibríes tienen diversas formas de picos especialmente adaptados para alimentarse de diversas formas florales. El tercero es la coevolución gremial o difusa. El cambio evolutivo en una especie es guiado por las presiones selectivas de un grupo de especies, no de otra única especie. Por ejemplo, los polinizadores tienen que desarrollar piezas bucales suficientemente largas para llegar al néctar. En conclusión, las interacciones entre las especies han jugado un papel determinante en la evolución de las especies y en la conformación de la biodiversidad en todo el planeta.
Es increíble cómo cada individuo desarrolla mecanismos de supervivencia en respuesta a una presión ejercida por otro ser vivo, también sujeto a la evolución biológica. Por tanto, es importante seguir investigando en este campo para poder entender mejor este tipo de relaciones y el rol ecológico que cumplen. Eso es todo, amigos.